Hola, el día de hoy voy a hablar de uno de los cómics que recientemente pude y tuve la oportunidad de leer, que es ni más ni menos que el cómic de Daredevil, El Hombre Sin Miedo. Es una obra muy icónica del personaje de Daredevil e incluso de los cómics de los superhéroes y más que nada sobre Marvel en particular. Fue creada por ni más ni menos que por Frank Miller y con el arte y los dibujos de John Romita Jr., que pues lo conocerán y sabrán más adelante acerca de este arte. Fue publicada por primera vez entre 1993 y 1994 como una miniserie de 5 números. Y más que nada esta serie redefinió el origen y la personalidad del personaje de Daredevil, también conocido como Matt Murdock. Pero antes de pasar de lleno al cómic, hay que dar un contexto en cómo estaban situados los cómics en ese momento. Frank Miller ya había dejado una marca significativa con el personaje anteriormente con Daredevil Born Again, e incluso pues creo que no solo con Marvel sino con DC Comics con el regreso del Caballero de la Noche. Pero este cómic es más una reinterpretación del origen de Daredevil y de Matt Murdock, e incluso es como lo conocemos a día de hoy. La colaboración que tuvo con John Romita Jr. por su estilo tan dinámico y este arte tan expresivo fue algo que también le dio más caracterización a esta obra. Pero más que nada la serie se lanzó en una época en la que los cómics estaban evolucionando de una manera un poco peculiar, pues en los años 90, después de que en los 80 los cómics, o más que nada la compañía de DC Comics, haya lanzado cómics como Watchmen o The Dark Knight Returns, los cómics quisieron darle este nuevo tono de ser más maduros y más complejos, teniendo tramas en las que a veces se desarrollaban casi sin sentido o sin alguna trama que fuera realmente innovadora o diferente, por lo que muchas veces los cómics se sentían un poco pesados e incluso que solamente querían ser más maduros, complejos solo porque sí, y no lo justificaban de una buena manera. Es por eso que también este cómic en su momento fue un tipo de aire fresco que realmente llega a ser complejo y tocar temas maduros, pero sin llegar a caer en lo particularmente llamado edgy. La historia se va desarrollando en varias estructuras, comenzando obviamente con la infancia del joven Matt Murdock en las calles de Hell's Kitchen, un barrio en Nueva York, que hay que decir que este barrio era totalmente pues pobre, de escasos recursos, en las que habitaba el crimen, la delincuencia, habitaba toda clase de actos ilegales que se desarrollaran ahí. También nos mostraban el accidente que lo deja ciego, pero que a su vez también le da poderes. Accidente con un camión de desechos tóxicos, por lo que genera que Matt Murdock se quede ciego, pero agudizando todos sus demás sentidos, cosa que también le da estas habilidades sobrehumanas. Y también exploran la relación que tiene con su padre Jack Murdock, quien es un boxeador de manera un poco clandestina, no lo hace tan profesional, pero que lamentablemente se ve envuelto en estas redadas con los mafiosos que lo contratan para que haga ciertos trabajos de intimidar a la gente o incluso llegar a golpearla o amenazarla, cosa que después Jack Murdock se ve negado a obedecer a estos criminales, a estos mafiosos, por lo que decide desobedecer a la mafia, cosa que le cuesta lamentablemente la vida y deja a Matt Murdock en un estado de ser un niño huérfano. Pero tras la trágica muerte de su padre, Matt está entrenado por un misterioso mentor que se llama Stick, quien lo prepara para enfrentar un mundo peligroso y más que nada en estos barrios en los que él vivía, donde se desarrolla todo tipo de crimen e incluso pues asesinatos y la mafia. La narrativa también se centra más que nada en este conflicto interno que tiene Matt Murdock entre su deseo de justicia y los métodos que utiliza para llegar a ella, para alcanzar esta justicia. Y también introduce ciertos personajes y villanos que pueden ser y son característicos en el mundo de Daredevil, como serían su interés amoroso, quien es Elektra, y nos presentan este pequeño trágico romance que tiene con Matt y le da esta profundidad al personaje de Elektra y más motivaciones al personaje de Daredevil, e incluso nos presenta al villano más conocido de todos, quien es Kingpin. Este cómic tiene 3 puntos centrales o 3 temas que tocan a lo largo de estos 5 números en el cómic, que el primero se desarrolla como la dualidad y la moralidad de Matt Murdock. Pues Matt Murdock, cuando descubre todas las injusticias y los actos ilegales que se provocan en su barrio, tiene este deseo de llegar a ser abogado
para cumplir con la ley y acabar con este crimen. Pero también se da cuenta que esta ley a veces puede llegar a ser corrupta o manipulada, e incluso con personajes como Kingpin, quien nos damos cuenta que tiene manipulados a varios oficiales de policía que no le pueden hacer nada. Es donde nos damos cuenta que a veces la ley incluso está manipulada, y que Matt Murdock por lo mismo tiene esta dualidad, esta lucha de ser abogado y ser vigilante a la vez, cosa que da esta dualidad entre la ley y la justicia personal de sí mismo. Y sobre todo también hablan sobre el sacrificio y la perseverancia, porque vemos al personaje de Matt Murdock después de que es entrenado por este personaje llamado Stick, en el que se ve completamente enfocado en sus propias convicciones, en sus propios deseos, en sus propias metas personales, que incluso llega a sacrificar otras relaciones interpersonales como amistades, o incluso llegar a tener intereses románticos en su época de universitario, entrenando constantemente desafíos tanto físicos como mentales y emocionales, que es algo que exploran un poco a mayor profundidad, en el que nos damos cuenta que Matt Murdock quizá era ese compañero de la escuela que a veces lo ves y parece que vio video de cómo ser oscuro y sin sentimientos. Pero también hay un tema muy interesante que explora también esta redención y la venganza que tiene Matt Murdock, porque especialmente su relación con Elektra es este motivo que a veces le da ese papel de venganza, de querer buscar venganza, y lo van desarrollando de una buena manera. Incluso Matt Murdock tiene un trauma en el que, por querer buscar justicia por mano propia, se da cuenta que comete errores y por lo mismo accidentalmente mata indirectamente a una persona inocente. Es que esto todo el cómic lo trae en la cabeza y se da cuenta de que no quiere hacer justicia propia porque tiene miedo a realmente que esa venganza o ese deseo personal llegue a lastimar a personas inocentes o que no lo merezcan, lo lleven a causar daños colaterales. Y más que nada esta redención que al final tiene, en el que él se da cuenta de que quiere hacer el bien, quiere cuidar de las personas que no pueden cuidarse solas, y que por lo mismo esto está muy presente a lo largo de este cómic. Ahora bien, el arte, honestamente, al principio cuando lo leí, el arte se me hizo un poco raro, un poco brusco diría, pero creo que eso es algo que va muy con la temática de este cómic, porque el arte de John Romita Jr., he de decir que actualmente no es de mis favoritos, pues a veces tiene ciertos fallos, pero creo que aquí destaca de una muy buena forma, pues para el tono de la serie, su estilo visual es como más, como parecen hasta incluso dibujos como tipo sin terminar, o sea, están terminados y se ven bien, pero como si tuvieran ese estilo más crudo, más seco, más oscuro, dinámico incluso, y que se complementan con las tintas, con los colores, que tienen esta profundidad oscura en el que parece que estás viendo el cómic y te dan ganas de decir de que suban el brillo a esta cosa porque no se puede ver bien. Y es algo muy interesante porque hay muchas cosas y la narrativa visual es algo que ayuda bastante este cómic. La paleta de colores y la atmósfera, te sientes dentro de este barrio muy crudo, muy Hell's Kitchen. Es un barrio peligroso, es un barrio lleno de mucha corrupción. Es algo en el que te sientes dentro de este mundo, de este barrio, en el que hasta te dan ganas de no pasar por ahí, de hacerte bolita y encerrarte debajo de la cama y decir no quiero vivir en este lugar, pero te das cuenta que vives en México, entonces estás igual. Pero sí, la atmósfera creada en cada panel refuerzan este ambiente más sombrío, como decía. Incluso me recuerda un poco al cómic de Batman, de los cómics de Batman, donde te enseñan una ciudad gótica igual caótica, pero es algo muy increíble cuando te sientes dentro de la atmósfera incluso de un cómic, aunque sea en algo peligroso. Y El Hombre Sin Miedo es un cómic que por muchas personas es considerado una obra maestra, que ha influido incluso en cómo se cuenta la historia de los superhéroes y más que nada su origen. Y creo que este cómic ha sido de mucha influencia incluso para la serie que salió en Netflix por allá de los años, no sé, 2017, 2018 de Daredevil e incluso. Y creo que esta reinterpretación que hizo Frank Miller ha dejado una huella muy duradera dentro del personaje, y es algo que creo que no se va a olvidar para nada, o al menos por los próximos años, 1000 años yo creo. Y creo que pues como digo, esto es algo que influyó incluso a la serie de Netflix. ¿Qué más puedo decir de este cómic que no haya dicho ya? Es un cómic muy increíble, tan increíble que creo que me dan más ganas de leer al personaje de Daredevil y su mitología y más cosas. Y esto realmente es una muy buena manera de empezar a conocer al personaje, de empezar a leerlo, pero es una lectura muy esencial, diría yo, que para cualquier persona, incluso que no sea fan de los cómics o incluso que no sea fan de Marvel o de DC, es algo que sí o sí se tiene que leer, incluso para cualquier fan del género. Si no lo has
leído y eres fan de los cómics, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo viendo este video y no leyéndolo? Pero sí, es algo que pues de Frank Miller, de lo mejorcito que sacó ya casi antes de... Y el arte de John Romita Jr. creo que igual es algo muy increíble antes de igual irse a... Pero pues creo que no hay nada más que pueda decir que no se haya dicho ya de este cómic tan increíble y pero tan majestuoso, diría yo, de Daredevil y de esta historia de origen. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, la verdad, y espero seguir subiendo videos próximamente acerca de más cómics que siga leyendo. No entiendo cómo las personas se pueden quejar diciendo, ay no, es que el barrio de Hell's Kitchen es muy peligroso, está lleno de corrupción y de crimen. Hermano, vives en Ecatepec.